Dale, arranca Benito, Grabar, besito. dale. Bueno, cualquier cosa me hablan por el chat. Voy a tratar de poner esto en presentación. Ahí está. Bueno, buen día a todos. Pero Yo voy a hablar de la... escúchame, Sí, claro, Eli, sí, me dice acá Luisito de que se sí. acaba de cortar internet en todo el hospital y que iniciemos el Ateneo igual. O sea que estamos nosotras dos solas. Ya te digo, a ver, en A ver. participantes me figuras Steffi, vos y yo. Somos tres. Ah, bueno, Steffi debe estar en la casa entonces. Ujú. Y Bueno, bueno, como lo quieras. arrancamos igual porque hay Le que damos, darlo. dale, le damos igual y después lo paso el videito. Bueno, entonces, este trabajo, bueno, es sobre la clasificación del adenocarcinoma de pulmón. Me ayudó Agus en la traducción de algunas diapositivas, estábamos medio cortos de tiempo la semana pasada. Y bueno, lo que se hizo fue revisar un poco las publicaciones que modificaron la clasificación de tumores de pulmón en 2011, que cambió mucho respecto de los 2004, y después fue actualizada en 2015 y 2016 eso. Se revisaron una serie de guías que publica la Sociedad Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria, y obviamente se trabajó en estas guías, en conjunto trabajaron los patólogos, los clínicos, radiólogos. Ahí hay alguien más que me está pidiendo admisión, buenísimo. Bueno, se establecieron una serie de recomendaciones, la más fuerte de las cuales fue dejar de utilizar el término carcinoma bronquiolo alveolar, que se utilizaba en tres casos, para lo que ahora conocemos como adenocarcinoma in situ, el invasivo predominantemente lepídico y una variante mucinosa del invasivo, que las vamos a ir viendo. Entonces, la primera nueva clasificación fue hablar de los adenocarcinoma in situ como una lesión preinvasora, junto a la hiperplasia anematosa atípica. Entonces se la definió como una lesión solitaria, pequeña, o sea, menor a 3 centímetros, y que tiene una sobrevida de 100% a 5 años, siempre y cuando se reseque por completo. Está constituido por monocitos de tipo 2 o células claras, la tetilla nuclear es inconspicua y el crecimiento tiene que ser lepídico puro, no puede haber un patrón papilar o micropapilar o intraalveolar, ni tampoco invasión vascular, pleural o estromal. Muy raramente puede haber un AIS mucinoso, que tendría células tipo columnares o caliciformes, pero también en un patrón lepídico, o sea, ensanchando los tabiques alveolares. Y obviamente tampoco puede tener invasión estromal ni vascular. Bueno, el otro cambio fue lo que antes se conocía como bronquiolo alveolar no mucinoso, ahora pasa a llamarse adenocarcinoma invasivo con patrón predominantemente lepídico. También está constituido por monocitos tipo 2 o células claras, y lo mismo, tiene un patrón lepídico de crecimiento, o sea, a lo largo de los tabiques, y tiene por lo menos un foco de invasión de mínimo 5 milímetros. La invasión se define como un subtipo histológico distinto del patrón lepídico. Entonces, por ejemplo, acinar, papilar, micropapilar sólido, o también como células tumorales asociadas a un estroma miofibroblástico. A diferencia del MIA, este sí invade vasos linfáticos, del MIA es el mínimamente invasivo. Invade vasos linfáticos, sanguíneos, puede contener necrosis pulmonar, afectar la pleura. Y el último que se le cambió el nombre era el que antes era bronquiolo alveolar mucinoso, que ahora es una variante del adenocarcinoma invasivo mucinoso, que está constituido por estas células caliciformes o columnares también, y tienen los espacios alveolares mucina. Bueno, también tiene un crecimiento lepídico, o acinar, o papilar, o micropapilar o sólido, y se diferencia del AIS o del MIA por uno o más de los siguientes criterios. Tiene que tener un tamaño mayor a 3 centímetros para considerarse adenocarcinoma invasivo mucinoso, la invasión de más de 5 milímetros, se presenta como múltiples nódulos que no tienen un borde circunscripto, y la propagación en el parénquima pulmonar se hace en forma miliar. Bueno, otra categoría que se definió es el adenocarcinoma mínimamente invasivo como una lesión solitaria, pequeña de menos de 3 centímetros, con un patrón de crecimiento predominantemente lepídico, constituido nuevamente por células claras anomonocitos de tipo 2, y tiene focos de invasión que miden hasta
hasta y no más de 5 milímetros. Y la supervivencia es igual que para la IS, cercana al 100%, siempre y cuando se lo saque por completo. Acá vemos, esto sería el patrón lepídico, y la invasión, por ejemplo, es en este foquito, que mide menos de 5 milímetros. A mí me parece que es medio acinar la forma en la que invade. Puede también presentarse como un estroma miofibroblástico, pero lo que no tiene que tener, a diferencia del invasivo, es invasión linfovascular, pleural o necrosis tumoral, y tampoco puede extenderse en los espacios aéreos, que eso se considera invasión de adenocarcinoma. Muy raramente puede haber un mucinoso, muy poca información al respecto. Bueno, tendría alguna célula caliciforme por ahí, con núcleos basales y abundante citoplasma con mucina, y también sería un patrón de crecimiento lepídico. Bueno, al respecto de los adenocarcinomas invasivos, si hay más de un nódulo en el pulmón, cada uno de esos tumores tiene que evaluarse y ver qué patrón es el que predomina en cada uno de ellos, e informar en porcentajes que aumentan de a 5% el resto de los subtipos. La idea es ver si son metástasis del mismo tumor, si son sincrónicos o si son metacrónicos. Metacrónico se define cuando un tumor se encuentra luego de 12 meses de la cirugía previa. O sea, es como que tuviste una mala suerte y tenés 2 tumores primarios en tu vida. Bueno, puede pasar. Lo que vamos a ver ahora son los otros adenocarcinomas invasivos. El lepídico, predominantemente el lepídico, ya lo habíamos visto, así que vamos con los otros. El acinar está constituido por glándulas redondas a ovales, que pueden contener mucina, y lo que hace es pérdida de la arquitectura alveolar. El papilar, bueno, es un crecimiento de glándulas a lo largo de un eje fibrovascular, y puede llenar espacios alveolares. Y el estroma miofibroblástico no es necesario para este tipo de diagnóstico. Luego tenemos el micropapilar, que son como estos tufts, que pueden parecer como si estuvieran despegados de la pared del alvéolo. Lo que se diferencia del anterior es que no crecen a lo largo de un eje fibrovascular. Las células tumorales son pequeñas y cuboides, tienen mínima atepía nuclear, pueden verse cuerpos de samoma, y la invasión vascular y estromal es frecuente. En pacientes con adenocarcinoma en estadio temprano, recomendamos la adición de adenocarcinoma, predominantemente micropapilar, cuando corresponda como subtipo histológico principal debido a su asociación con mal pronóstico. En general, como que se diagnostican ya cuando están bastante avanzados, estos tumores tienen mal pronóstico. Bueno, y la variante sólida son estas planchas de células poligonales que forman eso, planchas o láminas, carece de otro patrón reconocible, ¿no? Y para diagnosticarlo como tal, si es 100% sólido, tiene que tener mucina intracelular en al menos 5 células tumorales en 2 campos a 40 por, confirmada esta mucina por alguna técnica histoquímica, como el PAS diastasa, como vemos acá. Vamos a las variantes. La primera ya la habíamos visto, y nos quedaría ver la variante coloide, que está constituida o se caracteriza por tener estas playas de mucina extracelular que distiende los espacios alveolares y rompe los tabiques, y algunas células son columnares, otras son caliciformes, con una tipidez citológica mínima. Y también otra de las recomendaciones era que los casos notificados anteriormente como cistoadenocarcinoma mucinoso son extremadamente raros y ahora deberían clasificarse como adenocarcinoma coloide con cambios quísticos. Más o menos, estoy atenta al chat, si no me avisan. A ver, bien. Bueno, el fetal son elementos glandulares tubulares compuestos de células no ciliadas ricas en glucógeno, y las vacuolas subnucleares son comunes. O esto se parece o remeda a un pulmón fetal. La última variante es la entérica, que para denominarse como tal requiere que el 50% del tumor tenga una diferenciación de este tipo, y al menos un marcador de diferenciación entérica como CDX2 o CK20 o MUC2. Lo diferencia de una metástasis de cáncer de colon el hecho de que también va a ser positivo para citoqueratina 7 o TTF1. Vamos a pasar a lo que son las recomendaciones que en estas guías y en las actualizaciones daban para las muestras de citología y biopsias pequeñas. Hoy por hoy el 2/3 de los diagnósticos de tumores de pulmón se hacen con muestras de citología y biopsias pequeñas, y se plantea que a futuro incluso podría ser una herramienta como si fuera un screening de cáncer de pulmón. Y en el año actual y en la época en la que estamos es importante cuidar las muestras porque cada vez más tiene incidencia la biología molecular.
Para biopsias pequeñas y citologías, lo que se recomienda es clasificar células de carcinoma de pulmón de células no pequeñas en un tipo más específico siempre que sea posible. O sea, tratar de ver si es adenocarcinoma o de células escamosas. Y el término no especificado de otra manera tiene que ser usado lo menos posible y aplicarse solo cuando por inmunohistoquímica, por morfología, realmente no se llegue a otro tipo, a otra diferenciación. Está este algoritmo que lo vamos a ir viendo, que empieza por la muestra de biopsia pequeña o de citología, y hay 4 caminos que puede tomar. Uno es que tenga morfología neuroendocrina, esto lo vamos a ver al final. Otro es que tenga queratinalización o por las córneas o puentes intracelulares, entonces ya nos acerca al diagnóstico de escamoso. La otra es que tenga una histología de adenocarcinoma por patrón lipídico, pupilar, acinar, o que tenga una citología compatible con adenocarcinoma. Entonces, por ejemplo, veríamos cosas como un fondo limpio, ausencia de clústeres tridimensionales, láminas planas, y la celularidad son citoplasmas granulares, espumosos, vacuolados pueden ser, los núcleos son redondos a ovales, no hay superposición de núcleos. A ver, esperen que alguien más está sumando a la sala. Hay ausencia de la regularidad nuclear, son bastante redonditos, y la cromatina es fina, granular. También tiene grupos. Bueno, entonces todo esto nos habla de una morfología en favor de adenocarcinoma de pulmón. Y el último escenario sea que no quede claro si es escamoso o si es adeno, y entonces ahí plantearíamos el escenario de un NOS, para lo cual hay que hacer inmunohistoquímica o una tinción con mucina. Y entonces ahí lo que vamos a ver, lo que recomendaba, ahí está, es en biopsias pequeñas, obviamente, preservar la mayor cantidad de tejido para biología molecular y hacer una inmunohistoquímica mínima para tratar de determinar si es escamoso o adeno. El marcador recomendado para adenocarcinoma es TTF1, cuya positividad nuclear focal se considera positiva, y citocreatina 7 no equivale necesariamente a un adenocarcinoma. Y para el escamoso, que esto lo agregué con lo que me pasó Moni de las charlas de la SAP, o sea que es bastante reciente, que incluso es diferente de lo que hablaban en el 2011, o sea, esto sí que es bien reciente, se recomienda el P40 para el escamoso. Antes se recomendaba muy fuertemente el P63 y citrocreatina 5 y 6. Y el P40 se considera positivo cuando está en más del 50% de las células tumorales. Bueno, entonces, si nos da para adenocarcinoma, buenísimo, ahí ya le pediríamos análisis molecular para EGFR. Si nos da para escamoso, ya tenemos esa diferenciación, y lo que puede pasar también es que la inmunohistoquímica de la mucina de todo negativo, con lo cual, bueno, estaríamos hablando de un posible NOS verdaderamente, digamos, y también tenemos que pedirle análisis de EGFR, o que dé todo positivo, es otro escenario, y en ese caso podríamos pensar en un adeno escamoso. Bueno, para hacer muestras moleculares, si no es suficiente la muestra, deberíamos discutir la necesidad de de pedir más muestra y volver al paso 1 y empezar todo de vuelta. En las biopsias pequeñas y de citología no deberían utilizarse, según estas guías, los términos AIS y MIA, ni tampoco carcinoma de células grandes. Este término debe limitarse a las muestras de resección, donde el tumor se muestre a fondo para excluir que haya un componente diferenciado. Las muestras de citología y de biopsia, si es que tenemos las dos cosas, siempre deben realizarse en conjunto para no hacer un diagnóstico discordante. Intentar siempre obtener bloques celulares. Los lavados broncoalveolares no son adecuados para técnicas de biología molecular porque tienen muy pocas células. Sí lo son las BTB. La fijación en formalina o alcohol está perfecto para molecular, y en citología lo ideal es hacer ROSE, o sea, una evaluación rápida en el sitio de la toma para verificar que la calidad y la cantidad de células sea adecuada. Cuando el tumor tiene características sarcomatoides, vale decir que tiene pleomorfismo nuclear marcado, células gigantes malignas o células fusiformes, si las características glandulares o escamosas están presentes como tales, hay que informarlas, porque esto influye en el manejo del paciente. Y si no están presentes estas características, se podría diagnosticar como un carcinoma de células no pequeñas, probablemente diferenciado con características de células gigantes o fusiformes.
Bueno, y ahora nos quedaba la última parte, que es la de neuroendocrino. Lo que puede pasar en neuroendocrino, bueno, cuando vemos la morfología, pedimos CD56, cromoganina o sinaptoprisina. Si no vemos morfología neuroendocrina, recomendaban no pedir estas tinciones porque puede confundir. Y bueno, lo que puede pasar es que sea positivo, entonces ahí lo sacaríamos como probable, en una biopsia pequeña, ¿no? Probable neuroendocrino. Y si es positivo para neuroendocrino y además da TTF1 o CK7, tal vez sea un carcinoma de células pequeñas. Bien, ahora entonces hablemos de la graduación, es decir, lo que se vio es que según el patrón arquitectural hay un pronóstico para estos pacientes. En el caso de que sea sólido o micropapilar, el pronóstico es pobre. Cuando es lipídico no mucinoso, lo que antes era el bronquiolo alveolar, el pronóstico es favorable, y cuando son papilares o sinales es un pronóstico más o menos. Y según los cambios nucleares, cuando hay núcleos grandes, de mucha variabilidad en tamaño y forma, eso sugiere un mal pronóstico. Bueno, algunas características moleculares. Las pruebas de mutaciones son importantes y deben incluirse en la evaluación inicial de los pacientes, y hoy por hoy la verdad que se trata de llegar a una medicina personalizada basando en el tipo histológico y el estado molecular de cada paciente. Como mínimo se debería testear EGFR, ALK y ROS. Estas son mutaciones halladas principalmente en el adenocarcinoma, y este panel se podría expandir a BRAF, MET, RET, HER2, PDL1. Esto también me lo pasó Moni, que sería la interpretación de PDL1. Sería positivo cuando es mayor o igual al 50% de las células tumorales, un positivo bajo entre el 1 y el 49, y menor al 1% cuando ya se considera negativo. Hay otros genes, pero por ahora están en etapa experimental. Hay distintas técnicas moleculares que se pueden usar. Para EGFR usan PCR, para ALK inmunohistoquímica, para ROS inmunohistoquímica. Para ROS lo que hacen es inmunohistoquímica tipo screening, y si da positivo en inmunohistoquímica, ahí le hacen un FISH en PCR. Y para otros marcadores, como para otras mutaciones como KRAS, HER2, BRAF, RET o MET, hacen Next Generation Sequencing. Y PDL1 también se puede hacer por inmunohistoquímica. Entonces la idea de todo esto es que estas mutaciones tienen fármacos específicos, hay inhibidores tirosinquinasa del EGFR, otros que actúan bien en pacientes con mutaciones en ALK con cáncer avanzado. En PDL1 se vio que el nivolumab, o sea que es un ligando de muerte programada, funciona bien en el escamoso. A veces es porque está contraindicado, por ejemplo, el bevacizumab está contraindicado en el escamoso. El pemetrexed, o como se pronuncie, es efectivo en el adenocarcinoma más avanzado y no en el escamoso. Bueno, cada cual tiene su ventaja. Hay muchas tablas que asocian el tipo histológico con el tipo, con las mutaciones moleculares. La que se vio que tiene una asociación interesante es para el adenocarcinoma invasivo mucinoso, que típicamente tiene mutaciones BRAF y falta de mutación en EGFR, y la mayoría de estos tumores son negativos para TTF1 y pueden expresar MUC 2, 5 o 6, debido a que derivan de células caliciformes. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente el espectro radiológico según el subtipo histológico, porque tiene implicancia en el PT nuestro. Entonces, la hiperplasia adenomatosa atípica, que no la habíamos visto, así que la vamos a explicar. Se entró en la clasificación de la WHO en el año 2004, junto con lo que ahora sería también el AIS. Las dos son lesiones preneoplásicas o preinvasivas, y aparecía, le ingresaron como preinvasiva porque aparecía en el 5,23% de los adenocarcinomas de pulmón resecados. Y también porque estas células se vio que tienen mutaciones, o sea que a futuro podrían derivar en carcinoma. Son lesiones localizadas pequeñas que miden menos de 5 milímetros, también por los monocitos tipos o células claras, y crecen con patrón lipídico revistiendo las paredes de los alvéolos o los bronquiolos respiratorios a veces. Y obviamente no van a tener un componente invasor. Las células son cuboidales, muestran como unos gaps entre ellas, núcleos hipercromáticos, y algunos muestran agrandamiento nuclear. Las inclusiones intranucleares son frecuentes y son muy levemente atípicas.
En la tomografía lo que se ven son estas nadas, estos pequeñísimos nódulos, lo que llamamos vidrio esmerilado, de menos de 5 milímetros, y lo que planteaban es que no está claro todavía en cuánto el paciente debería hacer una tomografía de control de estos. Algunos decían que si medía hasta 5 milímetros puede hacerla en un año, si medía entre un poquito más, entre 6 y 1 en 6 meses, pero bueno, eso ya no es tanto del patólogo. El AIS en la tomografía se ve como un nódulo en vidrio esmerilado que mide hasta 2 centímetros o menos y tiene un crecimiento muy lento. El mucinoso, el AIS mucinoso, que es muy raro, puede verse también como un nódulo sólido o una consolidación. El MIA tiene esta característica que se denomina nódulo subsólido, esto es, patrón en vidrio esmerilado y en el centro algo más sólido. La mayoría de los MIA miden menos de 2 centímetros. El adenocarcinoma invasivo puede presentarse así, como nodulitos sólidos. Obviamente, cuanto más pequeño es el tumor, menos probable es que tenga invasión vascular. Y atento con el adenocarcinoma invasivo, porque también tiene este patrón subsólido. Tiene un centro sólido que se corresponde histológicamente con la parte invasiva y una periferia en vidrio esmerilado, que histológicamente se corresponde con un patrón lipídico. Entonces hay que medir los dos componentes, el sólido y el lipídico. También muy raramente puede presentarse como una neumonía, con broncograma aéreo, el adenocarcinoma invasivo, y el mucinoso también puede presentarse como si fuese una neumonía, como múltiples nódulos. Bueno, el PET se usa para el seguimiento de los pacientes que tienen lesiones de 7 milímetros o más. Se dice que tienen un SUV, el adenocarcinoma, más bajo que otros tipos de tumores de pulmón. Y en cuanto a las características quirúrgicas, la mejor opción para tumores que miden hasta 2 centímetros es la lobectomía. Siempre y cuando sean sólidos, andan bien con eso. Se podría plantear la resección sublobar, esto obviamente decisión del cirujano, cuando en vez de ser sólidos tienen un patrón en vidrio esmerilado, porque se vio que también tienen 100% de severidad a 5 años. Bueno, y esto en relación a las tomografías. Es importante porque nos afecta en el T patológico. La hiperplasia adenomatosa típica no tiene un T, es como una displasia y no llega a ser un T nada. El AI sí, se lo clasifica como T y S, y habría que aclarar acá si es adeno o escamoso. El MIA, esto también es otro de los cambios importantes, que la clasificación como T1 ya. A ver, ¿hay alguien que quiere agregarse a la reunión? Alguien como Flor Cora, pero no creo que sea Flor Cora. Bien. Y después pasaríamos a lo que son T1A, B o C. Esta letra depende del componente sólido, o sea, vos tenés el nódulo en el pulmón y tenés que medir el nódulo total, que sería todo el vidrio esmerilado, pero la parte sólida central. Si la parte sólida central mide hasta 1 centímetro, es un A. Si mide entre 1.1 y 2 centímetros, es un B, y ya si mide entre 2.1 y 3 centímetros, sería un T1C. Bien, para la macro es importante que tratemos de distinguir lo inflamatorio que está alrededor del tumor en sí. Obviamente que es difícil ver esto, o a veces uno sabe dónde empieza la fibrosis, dónde empieza el tumor, es todo medio blanco, digamos. Pero bueno, si el tumor no es redondo, medimos la máxima, cuando es especulado, medimos la máxima dimensión que tenga. Las medidas de la macro siempre se van a reevaluar en la micro, por la posibilidad justamente de haber medido fibrosis como tumor, o una neumonía organizada, o un proceso inflamatorio. Y las cicatrices, si es que se ven en el microscopio, se incluyen en el tamaño tumoral, porque se considera que son causadas por el comportamiento invasivo del tumor. Y bueno, habría que correlacionar las medidas del ATAC con las medidas que nosotros vemos. Esto sobre todo porque la fijación nos va a achicar el tumor. Entonces por ahí estamos midiendo menos de lo que realmente medía, y por lo tanto se recomienda medir fijado, como inflado, perdón, el tumor con formol el día anterior y lo enteramos el día siguiente. Después del tratamiento definitivo, la determinación del tamaño del tumor se basa en la correlación entre las imágenes y las características macroscópicas histológicas. Si se considera que un T0 sería una respuesta completa al tratamiento sin un tumor viable. Y eso es todo lo que contarles. Gracias a Moni, que ayer a la noche me ayudó con algunas
con algunas diapos, pasó información a pesar de que está en vacaciones. Y eso es todo. Bueno, los escucho, no sé, comentarios. ¿Dejo de grabar? Yo creo que sí.